Bueno, esto nos recuerda a tiempos históricos y esto es una patrullera misilística. Y no todos recuerdan que, así como hoy son 66 años de la bomba atómica sobre Nagasaki, son aniversario de que en 1987 la corbeta Caldas generó una crisis en nuestras aguas territoriales que nunca nos llevó tan cerca a una profunda, verdadera y tremenda conflagración entre hermanos. La crisis se inicia el 9 de agosto del 87 con el ingreso de la corbeta Caldas de la Armada Colombiana en aguas venezolanas. Al detectarse este movimiento, el presidente Jaime Lucinchi autoriza movilización de las Fuerzas Armadas en un rápido despliegue. 100.000 tropas se fueron a la frontera de inmediato, blindados, se desplegaron aviones cazabombarderos de reciente adquisición F-16 que sobrevolaron las naves colombianas. Libertad, libertad de Caldas, cambio, adelante Caldas, aquí libertad. Señor comandante de la Armada República de Venezuela, libertad, nos sentimos amenazados con los aviones, creo que son F-16, que nos hacen pasajes rasantes. Interrogativo, interrogativo, cambio. La voz del comandante denota agitación y temor. Caldas de libertad, quienes se sienten amenazados somos nosotros, con su presencia arbitraria en aguas jurisdiccionales venezolanas, por lo que le ordeno nuevamente, ya fue en un tono más fuerte, proceder al norte. La Armada y la Fuerza Aérea Venezolana estamos dispuestos a hacer valer nuestra soberanía. Cambio. No hubo respuesta a esta imposición. Andando el tiempo, hubo reacciones políticas y fue superado todo esto con las nuevas dimensiones de los respectivos gobiernos, pero nunca estuvimos tan cerca. Protagonista, el comandante de la patrullera, que nos contó cosas a bordo del Bravo Eco 11 que ni siquiera contó en su libro. Caldas, en el año 87. Sí, era comandante del patrullero Libertad, PC-14. Perdón, ¿usted era comandante del patrullero Libertad, un patrullero misilítico Libertad, PC-14, el 9 de agosto de 1987, con la cual intercepté a la corbeta Caldas violando nuestra jurisdicción en el Golfo de Venezuela. Siempre hemos dicho en Dossier que nunca estuvimos tan cerca de un verdadero conflicto. ¿Puede explicarnos ahora, pasado este tiempo, sedimentado los conceptos? Tiene todo el tiempo disponible para decirnos de quién fue usted en ese momento, qué representó la responsabilidad que tenía y cuáles eran las órdenes que tenía en ese momento. Bueno, para ese día nosotros habíamos hecho un análisis de inteligencia en la Guardia Operacional y habíamos detectado por comunicaciones en Los Monjes de un grupo de tarea de Colombia en su frecuencia que la habíamos detectado y estaban muy cerca por la frecuencia UHF, o sea, estaban a 20 millas y eso se presumía que estaban al norte de La Guajira. Sin embargo, yo voy hacia Puerto de Amoagui, a la base naval, y ahí entonces informé con respecto a la parte de lo que había sucedido. Y le solicité al capitán de navío Becerra Rivas, que era el comandante del escuadrón de patrulleros, de zarpar el día domingo. Tenía una intuición de que iba a suceder algo. Y hablando con el capitán, coordinando con él, me dio la autorización, le dije que iba a salir en silencio electrónico, o sea, sin emitir radares, sin emitir comunicación. Me dirigí hacia Castillete, Punta Perret, y después me iba hacia Los Monjes. Llegando a Punta Perret, ahí fue en donde se detectó por el VHF marítimo de la corbeta Caldas, amonestando a 3 rastropescas. Las 3 rastropescas, la Miramar, la Linux y la Bencasa 4, donde les decía que se fuera, o sea, navegaran hacia el sur del Golfo de Venezuela. En ese momento asumí el rol de combate, habíamos tenido esa intuición y anteriormente, 2 meses antes, se había metido en Antioquia. Fuimos hasta allá, hasta el punto, todavía en guerra electrónica, pero en rol de combate. Y cuando me acerqué a las rastropescas por megáfono para evitar la comunicación de que estábamos en esa zona, me informaban hacia dónde se había dirigido la corbeta. Eso me fue hacia el sur, o sea, se estaba internando en el Golfo de Venezuela. En ese momento asumo la máxima velocidad, prendo, hago 3 vueltas al radar, detecto al blanco, me voy acercando y cuando la tengo visualmente, lo ploteo en la carta náutica y ahí es en donde estaba más cerca
de la península de Paraguaná que de la península de La Guajira, violando nuestras aguas jurisdiccionales. En esos momentos yo por el VHF marítimo ya rompo el silencio electrónico y cuando lo estoy llamando asume ella, cambia rumbo, tuerce el rumbo hacia La Guajira y aumenta su velocidad a 30 nudos. Calculo el problema cinemático y le intersecto y me coloco a 100 yardas informando que está violando nuestras aguas jurisdiccionales. Y me acerco a esa distancia para evitar cualquier acción de lanzamiento de misil ESOCET, el cañón 7662 que tenía, no, el cañón de proa, y me coloco a popa, que está en las ametralladoras 40-70. Indudablemente, claro, esto es un patrullero misilístico que lo que tenía era una ametralladora manual. Y con todo eso, bueno, me fui con la ametralladora manual y me hizo pareja ahí. Me coloqué y vi que los tapabocas de los cañones, de las cañas, estaban tapados. Cualquier movimiento que me hubiesen quitado los tapabocas, normalmente ya me siento amenazado, más que estábamos amenazados con ellos ahí, en ese momento. Me comunico por frecuencia de coordinación con la Fuerza Aérea y en ese momento, a las 2 horas, se presentaron 2 Falcon, 2 F-16 y empezaron a hacer vuelos rasantes a la corbeta, por encima de nosotros, pero yo estaba pegada a la corbeta. En ese momento el comandante de la corbeta, que ya habíamos establecido la comunicación, él decía que estaba en zona económica exclusiva colombiana. En ese momento vengo y él me dice que está amenazado. Le digo, nosotros estamos amenazados con su presencia en nuestras aguas jurisdiccionales del Golfo. Bueno, siguió navegando y en Puerto López, al norte al norte de Castillete, ahí se fondió. Y me le quedé dándole vuelta constantemente, informando que estaba violando. Él ya me está informando que yo estaba violando aguas territoriales colombianas. Y así estuve como hasta las 3 de la tarde, que bueno, tanta presión, ellos se retiran ese mismo día 9 de agosto y lo escolto hasta allá, inclusive me tuve que meter en las aguas territoriales al norte de La Guajira, hasta que se pierde el contacto y me fui a la madriguera de Los Mojos. Ya todo eso lo habíamos grabado, habíamos ploteado, esperando los refuerzos que venían al día siguiente, y que fueron al día siguiente se presentó el patrullero Independencia y la fragata Salón, la fragata Orión. En ese momento me mandan para el puerto, entrego las grabaciones, entrego el calco de navegación y en ese momento me embarcan los 2 misiles ya aprobados. Hicimos la prueba de compatibilidad y daba uno 98% y uno 99%. Óptimo. El día 17 recibo un radiograma del comandante del Teatro de Operaciones, el almirante Marcano Mata, que para descanse, murió hace aproximadamente 2 o 3 meses. Muy batallador el almirante. Nos designan a la F-22 y a mi patrullero unos puntos estratégicos, que no lo vamos a decir, ya lo sabes tú, pero como por las cámaras no se deben de decir, puntos estratégicos que tenemos en nuestro Golfo de Venezuela, para estar listos para en cualquier momento dar la orden de lanzamiento de misiles. Entonces en el mismo radiograma aparecía, si no se retiraba la corbeta a las 8 de la noche, el presidente iba a dar un discurso. Si no se retiraba la corbeta, entonces en ese discurso existía la palabra, iba a decir la palabra Guayacán. Y Guayacán era la orden de lanzamiento de misiles. Entonces tenía los 2 misiles, yo lanzaba 2 misiles y la fragata iba a lanzar un misil. Con 3 misiles ya bastaba suficiente y era casi un tiro a quemarropa. Pues esos misiles son de 180 kilómetros y los teníamos a 70 kilómetros. Imagínate con los radares. La corbeta, sabemos por inteligencia, una persona muy allegada a Jaime Lucinchi, bueno, Blanca Ibáñez. Supuestamente llamó a Colombia, dijeron que retiren la corbeta porque está la orden de lanzar el misil, si no lo retiran a las 8 de la noche. Entonces en ese momento vino y se retiran a las 6 de la mañana. Y en unas comunicaciones muy secretas, los misiles se iban a lanzar quizás antes. Si no se retiraba, bueno, vamos a darle y que íbamos a lanzar un misil a las 8 de la noche. Cosa que me honra decírtelo y que nunca lo he dicho en cámara, ni en mi libro que escribí, que tengo de hace tiempo que no escribo. Lo único que yo sabía era que la palabra clave era Guayacán, eso era lo único que tenía comprobado. Sabía de los pasajes rasantes, los F-16, pero también siempre he puesto en mis clases y en mis conferencias como ejemplo la actitud que usted asumió. Ahora,
nos honra esta confianza y al fin podemos hablar con un protagonista a la distancia del tiempo, evaluando los hechos que fueron historia. Y valga lo que siempre hemos dicho en el programa, nunca estuvimos tan cerca de una confrontación. ¿Fue o no fue así? Afirmativo, nunca hemos estado de un dedo o de una llave para pasar el ok de los misiles para que salgan a buscar su blanco. Yo he puesto su gestión como ejemplo sin haberlo conocido nunca personalmente. Dejo constancia que es la primera vez que puedo estrechar la mano de este patriota y me siento muy honrado de hacerlo además a bordo de la Simón Bolívar. Amén. En una fecha emblemática. Dios lo bendiga, gracias por haber defendido nuestra soberanía a costa de su carrera, pero usted sabe que su gesto trasciende y tratamos de hacerle un mínimo homenaje con esto. Seguiremos defendiendo. Patria, socialismo, muerte. Venceremos. Venceremos. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué el capitán Castañeda Giral no llegó al almirantazgo? Porque, entre otras cosas, aparte de demostrar que estaba dispuesto a todo cumplimiento, le dijo a un personaje de la Cuarta República, aquel que dijo muerte a los golpistas, que se fuera a lavar el paltó. Y él le dijo, como en aquella época los políticos decidían los ascensos, no la Fuerza Armada, le dijo, usted nunca en su vida va a pasar de capitán. Honroso grado, y esto lo teníamos guardado porque dijimos, algún día tendremos que pensar que esta fecha no es solo el aniversario de Nagasaki. Esta fecha pudo haber sido nuestro momento más dramático. Felizmente han cambiado los tiempos políticos y las formas de dialogar. Pero tampoco es menos cierto que el Plan Colombia sigue vigente y que el Plan Balboa sigue vigente y que hay 7 y más bases estadounidenses del otro lado. La correlación de fuerzas tiene ahora otras lecturas, ¿no? Pero es bueno aprender algo de la historia. Algo podremos extrapolar de esto, ¿no? Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia. La de hoy es inédita. Ustedes vieron que a su protagonista dijo, esto no lo he contado ni en mi libro, la teníamos guardada. Volveremos entonces para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, Dios mediante. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.